Bueno, finalmente llegamos a la última parte de nuestra charla sobre bienestar animal, que recordemos versa sobre algunas propiedades que tiene el sistema nervioso en los animales referido al bienestar animal, y vamos a tocar algunos tópicos también de dolor, analgesia y eutanasia en nuestros modelos acuáticos para finalizar este módulo en el curso de animales de experimentación. Bien. La complejidad del sistema nervioso la define dos propiedades que habíamos dicho eran extremadamente importantes al punto de definir lo que es el bienestar animal, que es la sensibilidad y la conciencia. ¿A qué nos referimos con estos términos? Bueno, las sensaciones, por ejemplo, el dolor, el miedo o el sentimiento asociado al sufrimiento, en general siempre se intentan ser inferidas indirectamente, porque no hay forma de medirlas científicamente de otra forma, por la estructura del sistema nervioso. ¿Qué será esa conciencia y esa sensibilidad? Bueno, es una especie de sentido del yo, de autopercibirse como un individuo, y también la capacidad, por supuesto, de detectar reacciones ante estímulos externos. Fíjense que esta última parte de la definición de sensibilidad aplica para absolutamente todos los animales, desde un nidario hasta un ser humano, por lo cual, digamos, no nos sirve demasiado como para definir si un animal es consciente, autoconsciente de sí mismo o no es autoconsciente. ¿Por qué? Porque todos los animales en mayor o menor medida reaccionan ante estímulos externos, ¿sí? ¿Cómo definiríamos la sensación esa que llamamos dolor? Bueno, la definiríamos como la percepción de un estímulo nocivo, eh, sea cual sea ese estímulo. Puede ser un estímulo asociado a energía térmica, puede ser asociado a una presión en un receptor, a una mecanorecepción, puede ser una excitación de receptores químicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el dolor es una característica al menos bien definida por nosotros, ¿sí? Es la percepción entonces de un estímulo nocivo y una respuesta asociada a ese estímulo a corto plazo, en general bien definida en el tiempo, bien a corto plazo, que involucra no solo que involucra algún tipo de cognición, sí, que no es meramente un reflejo, como por ejemplo el reflejo bicipital y tricipitar, o el reflejo rotuliano cuando a nosotros nos golpea un martillo en algún tendón particular de nuestro cuerpo que hace que se extienda el miembro. Eso es un reflejo y no está asociado a dolor. Sin embargo, esta respuesta a corto plazo también va a involucrar algún tipo de cognición, no es nada más ese reflejo, sino algún tipo, por ejemplo, de decisión comportamental que encare a la fuente de ese estímulo, en caso que sea otro animal, por ejemplo, en forma de devolver, digamos, el golpe que se le está dando, o huir del lugar, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, estos no son procesos neurológicos superiores, digamos, no tiene que ver con un razonamiento directo, ¿sí? Esto tiene más que ver eh, con una percepción que involucra un sistema nervioso más o menos desarrollado. Por eso se propone que un sistema que esté bien centralizado, quiere decir que tenga un buen desarrollo del sistema nervioso central, o del ganglio cerebroide, o del cerebro, o del encéfalo propiamente dicho, con muchas conexiones neuronales, mucho número de células, se supone capaz de ser consciente y de percibir dolor. Desde este punto de vista, al menos en la Argentina y en general en la mayoría de los países del mundo, solo los vertebrados y cefalópodos se describen como animales conscientes y animales sintientes. Yo acá les he dejado una captura de pantalla de una aplicación para una financiación de fondos de la agencia FONSIT de Argentina. Esto que está marcado en rojo dice: en aquellos proyectos en los cuales se utilicen como animales de experimentación a vertebrados, incluyendo ciclóstomos, es decir, los peces basales, cefalópodos o fetos de mamíferos en el último tercio de su desarrollo, deberán presentar la aprobación de un comité institucional de cuidado y uso de animales de laboratorio. Quiere decir que solo los animales conscientes y sintientes, o sea, vertebrados y cefalópodos,
están un poquito más alcanzados que la ley al respecto del resto de los animales. Acá tenemos la ley base nuestra, la ley Sarmiento, que impone restricciones a la crueldad hacia cualquier animal. Sin embargo, los vertebrados y cefalópodos tienen que pasar por comités de bioéticas especiales, eh, cumpliendo, digamos, esa condición de animales conscientes y sintientes. Vamos un poquito más en particular. ¿Cuál es el caso de los peces y los invertebrados, que son la inmensa mayoría de los modelos acuáticos que manejamos? Bueno, desde el punto de vista de reacción y percepción de estímulos externos, tanto peces como invertebrados son capaces de percibir y reaccionar ante estímulos externos que podrían llegar a ser asociados a la sensación de dolor o no, pero justamente esa no es la cuestión. La cuestión va por otro lado. La cuestión es si saben estos peces o estos invertebrados que tienen dolor, si autoperciben el dolor, es decir, tienen conciencia. Una cosa es que hay una estructura nerviosa capacitada como para detectar un estímulo que podríamos describir desde nuestro punto de vista doloroso, y otra es si los peces justamente están sintiendo y están experimentando esa sensación displacentera que llamamos dolor. Por lo cual el dolor y la conciencia van mutuamente de la mano. Estas son suposiciones, y por eso está la palabra así escrita. Dice, se supone que los peces no experimentan conscientemente los estados emocionales de dolor y miedo. Acá metimos otra frasecita que también suele ir acompañada al dolor o a la ansiedad, o al estrés fisiológico, que es el miedo. Con los invertebrados pasa lo mismo. Los invertebrados se supone que no tienen una fisiología neurológica capaz de interpretar y sentir el dolor, ni tampoco tienen la capacidad de expresar plasticidad comportamental por carecer justamente de las funciones cognitivas complejas que se asocian normalmente a la percepción o del dolor o de la autoconciencia. Pero, ¿pueden, digamos, los peces experimentar miedo o plasticidad comportamental? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, porque estos son supuestos que difícilmente se han puesto a prueba, pero son ideas que se mantienen erróneamente en el tiempo y que si uno quiere ponerlas a prueba, quiere tener verdadero espíritu científico, debe ponerlas a prueba. Entonces deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Son incapaces los invertebrados realmente de sentir dolor? Bueno, acá le puse uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la academia. No son extremadamente abundantes las puestas a prueba de la capacidad de los invertebrados a sentir dolor. También es muy difícil diseñar un experimento que ponga a prueba esa hipótesis. Sin embargo, les dejé una que me parece bastante interesante. Se tomaba un grupo de pequeños camarones, se les injuriaba uno de los apéndices de su cuerpo, las largas antenas de su rostro, se las lastimaba a propósito con una sustancia que quemaba con un ácido, ¿sí? Y se veían cuáles eran los cambios comportamentales asociados a ello. Lo que se vio es que existían cambios prolongados, crónicos, y sobre todo espacialmente dirigidos, y lo que se veía etológicamente es que aumentaba mucho la frecuencia entre el cepillado y frotamiento de las antenas con sus otros pares de patas, ¿sí? Esto de que hay cambios crónicos, prolongados y muy bien dirigidos, que pueden ir cambiando en el tiempo, nos da una idea de nuestra definición de conciencia y sugieren algo mucho más allá de un reflejo, por lo cual podríamos inferir que los invertebrados son capaces de sentir e interpretar el dolor. Por otro lado, se encontraba una neuroquímica más o menos similar a la del sistema del dolor en cuanto a receptores y mediadores de dolor, similar a los vertebrados, como por ejemplo receptores opioides o estructuras como receptores moleculares sensibles a opioides, en nemátodos, en moluscos, en crustáceos, como también algunos neuropéptidos o neurotransmisores en otros diversos taxa de invertebrados. Quiere decir que tanto desde el punto de vista comportamental como desde el punto de vista de la neuroquímica, podríamos llegar a interpretar que los invertebrados son capaces de sentir dolor. Sobre los
peces ocurre algo parecido. Lo de los peces es un poco más ridículo porque la verdad que tienen, digamos, una estructura nerviosa en general mucho más desarrollada que la de los invertebrados, y no se entiende muy bien por qué siempre se puso en duda que los peces eran capaces de sentir dolor, ¿sí? Esto es una afirmación, no le voy a mostrar evidencia porque se haría muy larga la charla, pero es una afirmación, y créanme que existe mucha evidencia que los peces tienen un comportamiento más que complejo, que tienen mucha capacidad de aprendizaje y también habilidades sensoriales, y lo que se puede llamar respuestas emocionales. Por lo tanto, podríamos definirle una palabra que podría ser conciencia, ¿sí? Los peces son conscientes, son autoconscientes como individuos, digamos, en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, nuevamente, por cuestiones que no logro comprender muy bien, que no tienen mucho que ver con la ciencia, la capacidad esa de sentir dolor, históricamente se ha puesto en tela de juicio, ya que las estructuras nerviosas periféricas del dolor en particular no eran reconocibles en histología, por ejemplo. Y también hay una cuestión histórica, digamos, que tenía que ver más que nada con la pesca recreacional, donde a los pescadores, digamos, por una cuestión de autoconciencia, les conviene creer de que los peces con los que están luchando con una caña y un anzuelo son animales que incapaces de sentir dolor, ¿sí? Eh, Al menos esa es mi interpretación. Sin embargo, ya desde hace rato que hay bastante evidencia que existen nociceptores periféricos en los peces, y que también se altera el funcionamiento cerebral ante la aplicación de un estímulo doloroso. Estas son dos fotos de trucha arcoíris. Acá se marcan algunos nociceptores, hay de distintos tipos, hay nociceptores polimodales, quiere decir que responden a distintos estímulos, y también hay otros nociceptores mecánicos y térmicos, en general distribuidos alrededor de las estructuras de la boca y la cabeza del pez, y también a lo largo de la línea lateral. Cuando nos vamos a cuestiones anatómicas internas, como en histología, encontramos fibra alfa y fibra C, que son análogas y quizá homólogas a, a las fibras que conducen el dolor hacia el sistema nervioso central en los mamíferos, por ejemplo, ¿sí? Por lo cual podemos decir que hay evidencia de que los peces tienen estructuras especializadas, adaptadas para sentir o interpretar estímulos que se consideran dolorosos, ¿sí? Fíjense que también, digamos, el cerebro de los peces se altera ante un estímulo doloroso cuando se aplican sustancias que son consideradas productoras de dolor, y esa alteración también disminuye al aplicar sustancias analgésicas. Este es un gráfico que muestra la actividad, el porcentaje de cambio del cerebro de un pez cuando se le administra vía parenteral, por ejemplo, solución salina, y otras diversas sustancias que se supone que producen dolor. Fíjense que la mayoría de las sustancias nóxicas tienen una respuesta en actividad mayor que a la administración de solución salina. Lo mismo ocurre con los movimientos operculares, con los movimientos respiratorios del pez, cuando se le inyecta parenteralmente solución salina o soluciones que provocan normalmente dolor en otras especies. Por lo cual, tanto la cuestión comportamental como la cuestión del sistema nervioso central puede alterarse ante la aplicación de estímulos dolorosos, por lo cual se supone que los peces pueden interpretar y sentir el dolor. Bueno, esto es algo parecido, esto es una cuestión, digamos, un poquito más comportamental. Acá lo que se vio, esto es en Zebrafish, que hay una tendencia de que cambios comportamentales crónicos y aprendidos existen, digamos, cambios comportamentales crónicos que se pueden aprender ante estimulaciones nociceptivas repetidas. Lo que se muestra acá es un experimento que se hizo en acuarios que tenían dos grandes regiones, una región que podríamos decir favorable, con escondites, plantas acuáticas, un fondo oscuro, un fondo de arena, y el otro de una parte del acuario desnudo, con una luz intensa, un fondo blanco y sin ningún tipo de escondite ni enriquecimiento, ¿sí? Lo que vemos acá es que
En el control los peces siempre prefieren estar en el lugar más favorable. Cuando se les da el analgésico, también siguen estando en el lugar más favorable, por lo cual se puede inferir de que el analgésico no tiene, por ejemplo, propiedades hipnóticas en la especie. Sin embargo, cuando se le administra una sustancia que provoca dolor y una sustancia que provoca dolor más un analgésico, ahí el animal es como que pierde, digamos, esa preferencia por lo favorable y no favorable, lo cual quiere decir que el cerebro está interpretando el dolor de alguna forma, eh, como muestra, digamos, cuando agregamos una sustancia dolorosa que posteriormente es estamponada, digamos, por un analgésico. Nuevamente, el relativo desconocimiento de los mecanismos y la verdad que el tan desigual efecto o esfuerzo más bien que efecto de la investigación hace que los términos que son perfectamente separables en la fisiología del dolor de los mamíferos, como ser analgesia y anestesia, sean considerados en los animales acuáticos como sinónimos. Para que sean una idea, esto ya lo saben, pero se los repaso. Analgesia involucra la abolición de gran parte de los sentidos en un área local o en todo el cuerpo, y por el contrario la anestesia involucra solo apagar, digamos, la sensación de dolor y no los otros sentidos como la presión, el tacto, el gusto, etc. Acá vamos a usar los dos términos como sinónimos porque la verdad que existe poco esfuerzo de investigación para ver si las sustancias que provocan estas cosas provocan analgesia y o anestesia en los animales acuáticos. ¿Qué métodos se usan para provocar anestesia en los animales acuáticos? Bueno, de dos tipos, métodos físicos y métodos químicos. Métodos físicos hay básicamente dos. Uno es la hipotermia, o sea, someter al animal a frío, y el otro es someterlo a una estimulación con electricidad. Y por el contrario, las técnicas que involucran sustancias químicas pueden ser por varias submetodologías, como por ejemplo por inhalación, por inyección intravenosa parenteral, que puede ser intraperitoneal, intramuscular, puede ser enteral, digamos, vía la boca, etcétera, etcétera, ¿sí? Los mecanismos se supone que son muy parecidos a los del resto de los vertebrados, quiere decir que las sustancias analgésicas y anestésicas actúan tanto a nivel presináptico, como ser en la membrana de la neurona presináptica, del axón presináptico más bien, con efectos postsinápticos, por ejemplo en la dendrita, que recibe el estímulo doloroso, y también a nivel de la sinapsis propiamente dicha, tanto en la membrana presináptica como en la membrana postsináptica, por ejemplo, haciendo efecto en los receptores moleculares. Por otro lado, como en los animales terrestres, la anestesia es fuertemente dependiente de la dosis y del tiempo de exposición. Este es un gráfico que les he puesto acerca del tiempo de inducción del efecto anestésico en la carpa común, Cyprinus carpio, utilizando un anestésico químico a una temperatura moderada. Fíjense que en general a medida que aumenta la dosis de ese anestésico, el tiempo de inducción es más bajo, quiere decir que hay un efecto de la concentración, digamos la sustancia se efectúa más rápido cuando más cantidad de sustancia agregamos, lo cual es lógico. Y por otro lado, bueno, también tenemos en el marco temporal, digamos, una especie de escala donde se van produciendo distintos efectos cuantificables. Por ejemplo, al principio lo que encontramos es que las carpas pierden, digamos, la sensibilidad a un primer toque, luego van perdiendo la sensibilidad a la presión en la piel, luego pierden la habilidad para girarse y volverse en posición dorso-ventral como nada un pez normalmente, después se pierde el reflejo ocular, después se pierde totalmente en balance, y bueno, lo último que ocurre a medida que aumentan las concentraciones es por supuesto la pérdida de capacidad ventilatoria y por lo tanto la muerte por asfixia.
Podemos plantearnos también qué factores afectan la respuesta de los animales acuáticos a la anestesia. Bueno, exactamente los mismos que en animales terrestres, no voy a profundizar en esto, pero son varios. Por supuesto, el principal factor es la especie que estemos considerando. Una rana no va a responder de la misma forma que un pez. Por supuesto, también dentro de la misma especie, el mutante o la cepa con la que estemos trabajando, el tamaño, el peso, el sexo, la madurez sexual, el contenido lipídico, el estrés. eh, Después hay factores ambientales como la temperatura, el pH del agua, la salinidad, la composición iónica, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que tienen que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar un anestésico en un pez, y tienen que ser evaluados objetivamente antes de aplicar una misma formulita todo el tiempo a diferentes individuos. Vamos al primer método de anestesia, que es por lejos el método más común, es la anestesia por inhalación. Básicamente lo que se hace acá es tener los peces en su bioterio normal, en sus peceras, en sus urnas, en sus bandejas. Se prepara con la misma agua de la que vienen los peces una solución con el anestésico, se los traslada a los peces con una red, se espera que haga efecto esa anestesia, se hacen los experimentos que hayan que hacerse, se los pesa, se los mide, etcétera, se hace una cirugía, lo que fuera, y posteriormente, una vez que terminamos, los volvemos al agua, por supuesto un agua con oxígeno a saturación y sin anestésico, cosa de que el animal se recupere. Por supuesto, el procedimiento, digamos, puede conllevar a la muerte, por lo cual ahí lo que hay que hacer no es pasarlo al agua, sino eutanasiarlo de la mejor forma posible, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en esta charla. Les voy a dar un breve pantallazo de cuáles son las principales drogas utilizadas. Ni de casualidad voy a entrar en cada una de ellas, simplemente voy a mencionar las más comunes. Por lejos la más, no sé si la más común, pero sí la que mejores referencias tiene, es la que se conoce como MS-222, que es, digamos, tiene esta estructura que ven acá, es un derivado de la tricaína, que a su vez es un derivado de la cocaína. Es una tricaína que en realidad tiene un grupo metilsulfonato, que lo que hace es hacerla mucho más soluble en agua de lo que es la tricaína normalmente. Van a ver que la solubilidad es algo muy importante, porque la droga insoluble no está en solución, y lo que no está en solución no actúa como anestésico en ningún animal acuático. Entonces es una gran ventaja que es una droga muy soluble, se puede aplicar directamente al agua, actúa muy rápida, puede empezar a actuar a partir de los 15 segundos a las dosis recomendables. Tiene un montón de margen de seguridad, casi 50 miligramos por litro, supongamos de una media 50, o sea que podemos estar entre 0 y 100. Y aunque no les puse ninguna desventaja, les tengo que dar una porque vivimos en este país, Argentina, donde el precio es una desventaja, y el problema que tiene esta droga es que es muy cara. Eso quizá en otros lugares no es una limitante, acá sí, y bueno, por eso se lo digo. Eh, Hay drogas más baratas, pero que tienen otras desventajas asociadas. Por ejemplo, una droga muy parecida químicamente, que se llama benzocaína, que es muy utilizada como anestésico general acá en el país para animales acuáticos. Tiene más o menos las mismas ventajas, se comporta muy parecido al MS-222, actúa menos rápido, pero sigue siendo rápido, trabaja a unas concentraciones parecidas, con idéntico margen de seguridad, pero el gran problema que tiene es que es muy poco soluble en agua. A la benzocaína hay que primero diluirla trabajosamente, muy trabajosamente, eh, en alcohol, en etanol, y recién luego de varios minutos se va agregando esa solución de etanol y benzocaína al acuario de tratamiento para recién poner los peces en él, ¿sí? Es un problema, pero bueno, al lado del MS-222 está mucho más disponible y es mucho más barato. Hay docenas de drogas que están tabuladas y están especificadas, digamos, sus dosis,
su margen de seguridad, las especies en las que se han testeado. No voy a entrar una por una, acá les dejo algunas de las más conocidas, y también les dejo un libro que me parece muy interesante, donde salen todos estos datos y donde podemos adaptar, digamos, a nuestra realidad, a nuestro modelo de estudio, un poquito mejor en base a lo que disponemos en el laboratorio, en base al animal que estemos trabajando, etcétera, etcétera. Este libro va a estar disponible en la bibliografía del curso, les aconsejo que le den una miradita al respecto porque es muy interesante. Otra droga que se utiliza en anestesia por inhalación no es más bien una droga, sino un gas, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene tanto uso como si lo tienen los animales terrestres porque eh, tiene problemas en el agua, digamos. ¿Cuáles son los problemas? Que la inducción del efecto anestésico es lento, el animal se demora mucho en recuperarse, tiene francamente una menor capacidad anestésica que, por ejemplo, el MS-222, puede provocar acidosis. Recuerden que el dióxido de carbono se comporta como un ácido en solución acuosa porque reacciona con el agua y forma ácido carbónico. Y digamos, la dosis precisa es muy difícil de calcular porque se tienen que inyectar a alta presión, digamos, burbujeándolo, y la concentración efectiva del dióxido de carbono como gas y no como carbonato va a depender, por ejemplo, de la dureza del agua, en particular de la dureza de carbonato del agua. Entonces, en realidad es muy engorroso utilizarlo como anestésico y en general no se usa como anestésico, ¿sí? Como ventaja, bueno, no deja ningún tipo de residuo, no da una toxicidad permanente, o sea, no se elimina vía hepática, por ejemplo, se elimina vía tegumentos respiratorios, vía branquia, y bueno, es el gas por lejos más soluble en agua, sin embargo, eh, independientemente de su solubilidad, las cantidades que alcanza en el agua a saturación no son las suficientes para provocar un fuerte efecto anestésico. Pero bueno, es otra opción. También se pueden utilizar drogas vía oral o parenteral, más bien parenteral, oral se utiliza poco. Eh, Acá vamos a encontrar el mismo tipo de drogas que encontramos para mamíferos y otros vertebrados, por ejemplo, ketamina, silacina, fenobarbital, qué sé yo, lidocaína, bueno, todas cosas que los veterinarios o ustedes como biólogos o como investigadores pueden llegar a conocer muy bien. Está todo tabulado, también hay tablas, hay dosis por gramo de pez, por ejemplo. Lo que sí es importante es saber a dónde se van a aplicar esas inyecciones. Yo lo que les recomiendo fuertemente es que utilicen la vía de la cavidad abdominal, atravesando el peritoneo, o que utilicen vía intramuscular, digamos, ingresen, digamos, por un lugar al costado de la aleta dorsal, que es un lugar extremadamente, digamos, donde el anestésico hace rápidamente efecto. ¿Sí? Desde el punto de vista de si el pez tiene escamas, lo que tienen que hacer es introducir la aguja entre dos escamas y no en el centro de una de las escamas, que lo que suele producir es una sensación de espasmo en el pez y suele provocar mucha más destrucción de tejido que simplemente introducir la aguja entre escamas. No les recomiendo mucho ingresar a la arteria caudal por acá, si bien se puede hacer, yo no tengo cancha en eso honestamente. El problema que tiene ingresar por la cola es que si nosotros, digamos, la idea de pinchar al animal en este caso es anestesiarlo. Entonces vamos a partir de un pez que no está anestesiado, ¿sí? No estamos aplicando un antibiótico en este caso. Y si el pez no está anestesiado, lo primero que hace al manipularlo uno es mover el pedúnculo caudal de un lado para el otro al oeste. Entonces lo que podemos hacer ahí es dañarlo con la aguja fuertemente, porque el lugar que más se mueve es el pedúnculo caudal antes que el vientre o que el dorso, ¿sí? Pero bueno, hay diversas técnicas, eh, como para que tengan en cuenta simplemente. Hay otras técnicas de analgesia y anestesia en peso, por ejemplo, utilizando electricidad, utilizando campos eléctricos. ¿De qué va a depender la capacidad analgésica en el caso de utilizar electricidad? Bueno, de la fuerza aplicada en el campo eléctrico, es decir, el voltaje que estemos aplicando,
el tipo de corriente alterna o continua que estemos trabajando y por supuesto el tiempo de exposición también, ¿no? Podemos llegar a notar, por supuesto, un pez. De hecho, hay técnicas de pesca que utilizan la electricidad. Una cosa importante a tener en cuenta es que esta técnica de anestésica actúa muy mal en los peces marinos porque desde el punto de vista de conductividad, los peces marinos tienen menos iones que el agua de mar circundante, por lo tanto son peores conductores que el agua de mar. Entonces, la verdad que la electricidad va a tender a ser una especie de bypass alrededor del cuerpo del pez. Lo contrario va a ocurrir en el agua dulce, por lo cual estas técnicas se aplican en general a especies netamente de agua dulce. Otra técnica que suele utilizarse es disminuir la temperatura, o sea, provocarle hipotermia al animal. Estas técnicas son un poco controvertidas, en general es útil para especies de zonas templadas, es decir, especies no tropicales. En daño rerio podría funcionar, por ejemplo. Ese enfriamiento debe ser gradual porque los cambios bruscos afectan, por ejemplo, la osmorregulación y causa daño nervioso, que pueden ser daños permanentes a largo plazo. Y en general no debe utilizarse sola por sí mismo como un agente anestésico, sino que puede combinarse, por ejemplo, con analgesia a través de drogas, ¿sí? Se puede disminuir la temperatura, recién agregar drogas, de forma de potenciar los efectos, hacer un efecto sinérgico en la analgesia que estamos buscando. Bueno, esto se lo puse anecdóticamente, nuevamente, digamos, tenemos una gran cantidad de de formas, de drogas y de especies a las cuales aplicar. Esto está todo tabulado. Esto es lo que se utiliza en anfibios y reptiles. Como drogas, las más conocidas son la silocaína, benzocaína, isoflorano. Tópico más bien se usa, por supuesto también lo que se usa en los peces, después etanol al 10% y otras sustancias. También se utiliza mucho la hipotermia, particularmente en Xenopus, por ejemplo, que es una especie tropical. El bicho nos deja, digamos, muy tranquilo. Lo que no se sabe es si justamente apaga la sensación de dolor. Eso no hay forma de saberlo. Y acá, bueno, digamos, al ser animales semiacuáticos y o que dependen del aire para su respiración, acá sí los tratamientos con gases son bastante más comunes, porque podemos usar, por ejemplo, una cámara de dióxido de carbono, o utilizar étero o isoflorano, por ejemplo. El resto es todo muy parecido a cómo se tratan los peces. ¿Qué ocurre en los invertebrados? Bueno, aunque no crean, también hay libros y bibliografía relativamente abundante acerca de analgesia y anestesia en los invertebrados. Acá las drogas cambian un poquito, si bien se puede usar los derivados de la benzocaína, el MS-222, cloroformo, clavo de olor, da muy buenos resultados, por ejemplo, con moluscos, ¿sí? Los relaja completamente. Nuevamente el etanol entre el 5 y el 10%, que funciona particularmente en los animales con un epitelio muy vascularizado, muy finito, como por ejemplo en Xenopus, como les había mostrado antes. Se utilizan en invertebrados muchísimo las sales de magnesio, como cloruro de magnesio, como sulfato de magnesio, porque son inductores de la relajación muscular. Recordemos que el magnesio es un ion divalente muy parecido al calcio en cuanto a tamaño y carga eléctrica, más 2. Digamos, el magnesio se supone que reemplazaría al calcio en la contracción muscular, por lo cual produce una relajación que también podría extrapolarse, digamos, no solo a lo muscular, sino a lo nervioso, porque digamos, hay sinapsis y hay porciones de ciertas neuronas que también funcionan a base de calcio como segundo mensajero. Básicamente a los moluscos o a los crustáceos también, las sales de magnesio a la concentración adecuada los relaja y se supone que los animales están ahí no solo inmovilizados, sino también anestesiados. Bueno, y también se puede usar, por supuesto, hipotermia, que es la que uso, por ejemplo, yo cuando trabajo con mis modelos moluscos. Y también se puede usar dióxido de carbono. Por supuesto, en los crustáceos, si vamos a administrar la droga de forma parenteral,
tenemos que encontrarle la vuelta en forma parecida a los peces, porque recordemos que los crustáceos suelen estar cubiertos de placas quitinosas, por lo cual no tenemos que perforar la placa en sí, sino que tenemos que encontrarle la vuelta, digamos, a, a incorporar la droga con la aguja a través de esas dos placas quitinosas. En general, se le hace en las placas que están en las bases de las patas, de forma de llegar a algún seno hemolinfático y que la droga entre directamente a los fluidos corporales del animal. Bueno, hasta acá venimos más o menos con la anestesia. ¿Qué puede ocurrir una vez que anestesiamos a un animal? Bueno, puede ser que el animal se someta a un experimento cuyo resultado final va a ser la muerte, o puede ser que el experimento sea simplemente pesarlo, medirlo, etcétera, etcétera. En caso que tengamos que llevar al animal a la muerte, vamos a tener que plantear desde el punto de vista ético, como ya vimos, y desde el punto de vista eh, sí, es básicamente ético, cómo hacerlo con el mayor bienestar posible para el animal, o sea, evitando la mayor parte del sufrimiento, si es que no todo. Hay técnicas de eutanasia en los peces, algunas mucho más aceptadas que otras. Yo les voy a decir cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Bueno, lo ideal es eutanasiar a un pez por sobredosis de anestésico, de todo lo que veníamos viendo. Lo que puede hacer uno es aumentar la concentración del anestésico en el mismo tanque hasta que se produzca el paro cardiorrespiratorio, que veamos que no hay más ventilación en el opérculo. Ahí el animal muere rápidamente y sin dolor. O lo que podemos también perdón, es aplicar anestesia y hacer algo con el sistema nervioso central. Básicamente, lo que uno trabaja con los peces es hacer un traumatismo contuso manual lo más rápido posible en la zona del cerebro, que está atrás del ojo en general. En esta zona, uno rápidamente con un bisturí, en forma manual, puede hacer un corte profundo y evitar el sufrimiento al animal, particularmente en los experimentos donde no podemos, por ejemplo, anestesiar al animal, porque lo que queremos hacer es contar el ritmo respiratorio, medir cortisol, lo que fuera. Lo que podemos hacer también, particularmente importante en las especies chiquitas, producir una decapitación. En zebrafish es posible, con un bisturí bien filoso, uno directamente decapita al animal sin prácticamente dolor. O bueno, producir digamos, una sobredosis de electricidad, como habíamos visto, de forma que el animal muera de la forma más ética posible, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos inaceptables? Tirarlo por el inodoro, por ejemplo. A ustedes les podrá causar gracia, pero hay mucha gente que una vez que el animalito no le sirve, va a la cloaca. ¿Por qué no es ético tirarlos por el inodoro? Bueno, imagínense las condiciones de calidad de agua que tiene el sistema cloacal. Bajísima concentración de oxígeno, concentración altísima de sustancias nóxicas, eh, digamos, microorganismos que producen sepsis generalizada, acumulación de dióxido de carbono, acumulación de sulfuro de hidrógeno, acumulación de metano, todas cosas bastante espantosas que lo que van a producir al animal es una muerte relativamente lenta y dolorosa, con lo cual es un método inaceptable descartarlos por el sistema de sanidad sin ningún tratamiento previo. También es inaceptable sacarlos afuera del agua para que se asfixien, es una muerte que se supone no solo dolorosa, sino que se supone extremadamente estresante para el animal, y tampoco utilizar la desecación como método de eutanasia, o sea, dejar que el lugar donde están se seque hasta que el animal muera. Estos tres métodos, aunque ustedes no lo crean, se usan a veces, pero son absolutamente inaceptables desde el punto de vista del bienestar animal y de la ética animal. Bueno, la eutanasia en los invertebrados es muy similar a la de los vertebrados acuáticos. Se puede hacer una anestesia terminal por sobredosis de anestésico y seguida, digamos, de la destrucción o del ganglio principal, que a veces es difícil de encontrar en un invertebrado, hay que conocer bien el modelo,
O, por ejemplo, destrucción del cerebro o decapitación en el caso de los cefalópodos, que se utiliza mucho, donde el cerebro es bien accesible. Por supuesto, precedido de un evento anestésico, ¿sí? En general se usan exactamente las mismas drogas, pero a concentraciones mayores, cosa de provocar, digamos, una muerte digna y que el animal no sufra. Bueno, eh, esto es todo un mundo, digamos, podríamos estar charlando horas al respecto del bienestar animal, de la ética animal, de las técnicas que se utilizan para minimizar el dolor en estas especies poco comunes, en particular yo me dedico mucho a las especies acuáticas, por eso siempre les comento más sobre las especies acuáticas que sobre las especies terrestres. Esta es la bibliografía general, hay muchísimo para leer, muchísimo para explorar, y bueno, esta es mi participación final en el curso. Espero que les haya gustado mi módulo y que los haya sacado un poquito del ambiente de confort que representan los ratoncitos en lo que es la investigación general de un laboratorio, ¿sí? Así que les agradezco mucho y bueno, nos estaremos viendo en algún otro momento. Gracias nuevamente, hasta luego.